Estoy hecho de duda y contradicción, del ocaso tardío y noche precoz. Estoy hecho de sombra, luz al sol y a la luz de la luna llena lobo feroz. Soy la curva entre yin y yang, como un Buda en pleno huracán. No distingo entre realidad y ficción. Este no es el fin, es tan solo el primer paso del comienzo. Navegando los océanos en mí, escondí entre los matices de este verso mi cicatriz. Estoy hecho de acordes sin trasquinón, como un reloj de cuco sin ton y son. Soy mentira piadosa, palabra de honor. Soy así como soy, valiente, soñador. Por fortuna de casualidad, estoy hecho de norte y zigzag. Bailarina hasta el último vals, rock and roll. Este no es el fin, es tan solo el primer paso del comienzo. Navegando los océanos en mí, escondí entre los matices de este verso mi cicatriz. Y ojalá no pierda de vista la verdadera senda que seguí. Y ojalá no pierda el juicio ni la sed del aprendiz. Ojalá no pierda el tacto para volver a sentir mi voz acariciando en este verso la línea de mi cicatriz. ¡Wow! Ay, un aplauso, pero me inclino ante ti, ante tu cicatriz, ante el regalo este que estás haciendo hoy. ¿Verdad? Gracias, Manuel. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, y Manuel, mucho le conocéis ya, ¿vale? Él es el cantante, pero aquí en Luz en el Laberinto queremos ver al ser humano. Siempre nos enfocamos en esa parte olvidada del ser humano. Bueno, hoy tengo yo la voz un poco ronca, debe ser porque la vida quiere que hagamos contraste. Bien, ¿no? Más radiofónica, si cabe. Y qué bien. Bueno, te voy a empezar a preguntar. ¿Cómo te describirías antes de que llegara la música, la exposición y los escenarios? Me describiría, ante todo, como una persona extremadamente frágil, pero sin embargo muy valiente. Y como dice un poco la canción, pues estoy hecho de contradicciones, ¿no? Y una complejidad que de hecho continúo tratando de discernir. Soy una persona... Bueno, resulta complicado describirse a uno mismo. Diría que sensible, diría que soñadora,
Creo que tengo entre mis virtudes favoritas la creatividad, que con el tiempo he descubierto que puedo aplicar no solamente a la música, sino a otras áreas de mi vida. Y sin embargo, soy una persona muy impaciente. Soy una persona que cae fácilmente en las riendas de la obsesión. Soy una persona con mucho riesgo de compulsión. Soy una persona que si no está conectada con el universo, o llamémoslo como sea, ¿no? Con lo espiritual, caigo fácilmente en la autoobsesión y sería eso, o estoy bien enfocado o estoy enfocado en lo incorrecto. No de puntos medios. Sí. Yo quiero decir algo. Generosidad. Yo te veo muy generoso. La verdad, las veces que, claro, cuando estamos enfocados, tú mismo lo acabas de comentar, ¿no? Cuando estoy enfocado, extremadamente, acabas de tocar para los chicos abajo, regalando lo que tienes, cuando yo te llamé encantado, todo como yo diga. Qué guay, tú solamente como que dejas que fluya lo que yo siento, ¿vale? Dejas que fluya, que llegue a donde tenga que llegar. Y a mí eso me gusta mucho, porque hablabas de espiritualidad. Yo en este momento, cuando tú lo nombras, hoy y en este foco, te veo como un canal, ¿no? Un canal que puede llegar a mucha gente y que vas a hablar de algo muy importante. Vas a hablar del verdadero Manuel, vas a hablar de la esperanza y vas a hablar de la recuperación, ¿no? Porque ¿cuántos años llevas limpio, Manuel? Pues estamos a viernes y en 2 días y pico llevaré 9 años en recuperación. Esto se merece otro aplauso como la canción. Bueno, de verdad. Ese es un tesoro. Es un tesoro. Exacto. Pero parece mentira que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Una persona que no era capaz de llegar a la noche sin consumir, sumar 9 años es extraordinario. Qué cicatriz. Qué cicatriz. Pues sí. ¿Qué parte de ti no se llegó a ver en La Voz y en ningún otro escenario? Bueno, fíjate que hace tiempo, Alberto, que muchas veces pensando en lo que supuso el programa de La Voz, me he sentido tentado de contar lo que realmente ocurría detrás de los escenarios, ¿no? Si bien fue un programa de máxima exposición, era la primera temporada y es decir que tenía unos índices de audiencia absolutamente brutales, ¿no? Algo que me cambió la vida. Me cogió en un momento muy límite de mi vida y muy límite en mi adicción. Yo llevaba muchos años dedicándome a la música de forma profesional y estaba ya en un momento de mi adicción en la que vivía de forma mucho más aislada en casa. Recuerdo, había engordado, me daba vergüenza a mí mismo, ya no daba conciertos porque tenía realmente la autoestima muy afectada, ¿no? Y por aquel entonces se me animó, mi círculo más cercano, oye, pues está llegando a España este programa que ha triunfado por el mundo entero y tal, ¿y por qué no te postulas? Y no sé qué. Y decía, por Dios, yo que he sido como un músico independiente toda la vida, de repente esta máxima exposición no lo veo y no creo ni que quieran saber nada de mí. Y entonces me presenté a un primer casting. Pues imagínate, un hotel lleno de gente que venía de España entera con un número como si fuera una maratón y todos haciendo gorgoritos por los pasillos, o sea, verdaderos gimnastas de La Voz. Y yo llegaba hecho polvo y tal. Y sin embargo fui pasando castings.
Pero te puedo contar que a lo mejor me llamaban para pasar a la siguiente fase y yo iba 2 días encerrado consumiendo y tenía que ir a cantar el día siguiente. O sea, realmente fue muy duro. Cuando ya me dicen que entro, aprieto los puños y consigo 2 semanas de abstinencia donde me voy a correr todos los días para entrar en la situación, cosa que era terriblemente dura. Y empiezo a entrar en el programa y el programa fue como fue, que llegué, la verdad es que prácticamente hasta el final. Y fue una experiencia en sí muy bonita, pero es lo que te decía, para poder mostrarme ante la cámara una persona más o menos normal, pues tenía que apretar los puños y no consumir. Y en cuanto ya me bajaba del escenario, pues encerrarme hasta el siguiente programa. Entonces fue realmente duro. Qué gran ciclón, ¿no? Terrible. Mental. Terrible. Qué miedo, qué sobreesfuerzo, qué... Sí. Wow. Qué sobreesfuerzo. Y además, fíjate, en una época en la que ya del día a la mañana se me reconocía por la calle. Y además yo estaba escondido tras mis gafas amarillas y mi pelo medio japonés, que era totalmente una fachada que yo me inventé para el programa, para tapar mi autoestima, ¿no? Que no se me viera. Y entonces también eso era una imagen tan reconocible que al día siguiente la gente paraba el coche para sacarse una foto conmigo. Y cuando yo estaba hecho polvo y cuando tal, no me atrevía a salir a la calle, porque la exposición me asustaba. Y eso me metió aún más dentro de casa. Wow. Antes de consumir, ¿qué es lo que te dolía realmente? Ahora ya 9 años visto, ¿no? Que la conciencia se va adquiriendo. Sí. Yo, echando la vista atrás, especialmente a mi infancia, la recuerdo como de mucha confusión. Hablaba antes a los pacientes, ¿no? de la ausencia. Como si no me sintiera en la piel, ¿no? Era un problema de piel, era un problema de no sentirme presente, de no tener anclaje, de no tener la esencia, lo básico, ¿no? Y entonces me percibo a mí mismo yendo un poco así, no me enteraba muy bien en el colegio, todo era como de esta extrema sensibilidad que comentaba al principio, y sin embargo con muchas ganas de explorar, y con muchas ganas de descubrir. Estaba asustado. Lo he contado muchas veces. Yo tenía un padre que me asustaba mucho. Mucho. Entraba en casa, y lo digo ahora desde una persona que gracias a la indulgencia he retomado una preciosa relación con mi padre, que después de muchos años sin vernos, acabamos haciendo el Camino de Santiago, fíjate, hablando de los 20 años que habían pasado. Pero en aquel entonces, y en parte por mi distorsión sobre la realidad, era una figura que me aterrorizaba. Entonces, yo siempre necesité huir. Y por ejemplo, con 8 años que me mandan mis padres a un internado en la misma ciudad donde vivíamos. Y entonces yo tenía, por un lado, esa incomprensión de qué hago yo interno, porque mis hermanos no, en la misma ciudad donde vivo. No acababa de entenderlo. Y a la vez me sentía a salvo de la figura paterna. Y entonces siempre tuve esa necesidad de huir. Luego, con el tiempo, he comprendido que mi padre venía de una familia muy poco pudiente y para él era un lujo mandar a su hijo a un internado, ¿no? Pero por aquel entonces lo viví así. Claro, pero ¿y cuál crees que era la herida que te llevaba a huir o a anestesiar? Porque realmente me imagino que esa persona tan sensible, ¿no? Con cual me puedo identificar en muchas de las cosas que escucho, de repente verse en un internado fuera, ¿no?
sintiendo que no es su piel, sintiendo que no es el mismo. ¿Cuál es si tuviéramos que encontrar una herida clave, ¿de cuál querías escapar siempre o huir? Yo fíjate que cuando hablamos del trauma, ¿no? El trauma en mi caso no es un suceso. Claro. El trauma en mi caso no es un suceso, o son muchos, y es más bien como yo viví las cosas. ¿Sabes? Es decir, sí ocurrieron cosas. Sí ocurrió, yo qué sé, pues peleas duras en los años de internado. Sí que recuerdo, bueno, esta incomprensión de qué hago aquí, cosas así, pero creo que mi herida proviene más bien de cómo yo percibí las cosas o cómo las viví. Bueno, en psicología lo llaman el trauma complejo, que son cosas que se van normalizando, que van afectando y que nadie las ve, ¿no? Entonces uno termina creyéndose que eso que ha vivido es lo normal, pero bueno, luego viendo los resultados de la persona, ¿no? Y evidentemente es uno cómo lo vive. Pero cuando eres un niño tiene pocas herramientas donde colocarse. ¡Wow! Ya. Duro. Sí, lo cierto es que en mi proceso de recuperación he ido recordando, por supuesto, hay cosas que uno va socavando en la memoria, ¿no? Y especialmente cosas que hice durante mis consumos. Por ejemplo, malos recuerdos, que por ejemplo, siendo un consumidor habitual y siendo padre, por ejemplo. Es decir, cosas que me sobrecogen de recordar, de decir, madre mía, lo que me hizo hacer la adicción, ¿no? Pero mi proceso de recuperación ha sido realmente ir atendiéndome poco a poco según han ido saliendo las cosas. Y un poco como si, por hacer una analogía, como si fuera cogiendo un poco los capítulos de mi vida como si fueran libros y en vez de quemarlos, de ir poco a poco cerrándolos y colocándolos en la estantería a la vista, y ahí están y forman parte de mí y esto creo que lleva mucho tiempo y probablemente no haya terminado, pero cierta aceptación con aquello que sucedió, ¿no? Claro que sí. Miramos el pasado para comprendernos a nosotros mismos. Nunca es para buscar un culpable, ¿no? Simplemente es como para... Oye, tampoco lo he hecho tan mal, he hecho lo que he podido muchas veces. Sí. Entonces, bueno, y ahí lo vamos colocando, pero con otra lectura más bonita, ¿no? Una lectura, bueno, no sé si más bonita, pero sí, por lo menos en mi caso, más amorosa, de poderme mirar y comprenderme y decir, bueno, Alberto, tío. Sí, cuando miro todo con perspectiva, decir, oye, está muy bien el camino. Claro, eso ha pasado mucho tiempo hasta poder llegar ahí y poder entender todo, pues desde una perspectiva más alta, ¿no? Porque antes miraba los sucesos como muy pegados a ello. Sí. Y ahora no, ahora es como un salto más y dices, a ver. Hablabas de generosidad, ¿no? Hay también una especie de abrazo propio y de ser generoso con lo que uno ha sido y al final es para mí es cierta aceptación, ¿no? Perfecto. ¿Cuál fue el primer momento que tú te vistes? El otro día Pedro, que le hacía una entrevista, ¿no? Ese día que se miró en el espejo y dije, este no puede ser, este no soy yo, no me reconozco. Creo que hacía mucho tiempo que no me reconocía. Yo, fíjate, has dicho espejo y me he acordado de una vez, ya hacia el final de mi adicción activa, en la que había un espejo en el cuarto de baño y siempre me tropezaba con él, ¿no? Y entonces había leído en un sitio que si uno forzaba la sonrisa, el ánimo seguía, ¿no? No sé por qué, había leído eso por ahí.
Entonces me sentía tan sumamente deprimido, había una sensación de resignación tan grande al hecho de que estaba enfermo. Es decir, no quiero hacerlo, pero mi voluntad no sirve absolutamente para nada. Mis pies me siguen yendo al camello, me siguen llevando al bar. Y sin embargo lloro de ganas de no hacerlo. Esa resignación que sentía que veía en la mirada, jugaba a eso, ¿no? A tratar de sonreír delante del espejo y era una sensación terrible de no reconocerme, realmente una pérdida de identidad, ¿no? Y cuento esto porque me recuerda mucho ¿tú sabes? Cuando dicen que los bebés aprenden a sonreír imitando a la madre, ¿no? Pues yo creo que la recuperación vino un poco así, por imitación, ¿no? Cuando el hecho de ver de repente a una persona que iba por delante mío, como por ejemplo tú, el pensar que... entonces, si te lo he conseguido. por imitación, ¿no? Recuperación por imitación. Vamos, yo digo siempre lo mismo, yo me recuperé por envidia. Ajá. Tú sabes un poquito de mi historia personal, ¿no? Y no lograba recuperarme. Y ya, y fueron años, intentando. Un guerrero siempre fui. Wow. Y de repente, cuando vi que mis compañeros, uno se sacaba una carrera, otro se casaba, el otro montaba una empresa y no sé qué, y yo nada más que hacía que perder y perder y perder. Tengo que reconocerlo y lo reconozco. Yo me recuperé por envidia. Por dolor también, ¿vale? O sea, evidentemente estaba destrozándome por dentro, pero yo miraba a los demás. Era una envidia muy antigua, Era una que estaba dentro de mí. Pero me ayudó el defecto de carácter en ese momento. Dije, no, si estos pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Y empezó. Fíjate, ¿no? A veces proviene de un sitio que a veces no tendría por qué ser el correcto. Yo, por ejemplo, hablamos mucho en adicciones de que la culpa no sirve para nada y es algo que te tira para atrás y tal. Yo te diré que la culpa fue lo que primero me rompió, es decir, la culpa que yo sentía como padre, adicto, fue lo que me traspasó, o sea, el reconocer cosas con respecto a eso, es la primera vez que me rompí y pude llorar. Y creo que fue prácticamente el principio, ¿no? Tengo un modelo de terapia integrativa que a mí es lo que más me resuena conmigo para mi propia recuperación, de verdad. Yo creo que todo lo que sucede al final conviene, ¿no? Y la culpa, es que si no hubiera sido por la culpa, yo no me recupero. Si no llega a ser por el dolor, si no llega a ser por la agonía, si no llega a ser por todas esas historias, yo no llego a 16 años limpio. No llego, porque hubiera vuelto ahí atrás. Tanto dolor, tanta culpa, esas esclavas, esas espadas que se te clavan. De repente son las que te dicen, mira, bajo me rindo, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? Vamos a donde tú quieras. Pero ahí, yo no. Y sin embargo, hay una sensación, en mi caso, de... sigo en proceso de recuperación por la consciencia de que nunca habré tenido suficiente. Es decir, da igual la culpa, da igual la desesperación, da igual el dolor y el terror que he vivido, mi condición hace que aún así no he tenido suficiente. Y esa es mi vigilancia, esa es mi alarma. Es decir, no, vale, el sufrimiento ha sido terrible, pero sabrías muy bien volver ahí y sufrir aún más, porque sigues sin haber tenido suficiente, ¿no? Exacto. Y ese para mí, desde luego, es el foco, pero sin embargo, desde un punto de vista amable. Exacto. No, es que no te puedes confiar con esta enfermedad. No. Yo he tenido compañeros que tú también has conocido, ¿no? Y que de repente, después de muchísimos años, por desgracia están mal, ¿no? Que de verdad, que vuelvan, ¿no? Que nos llamen, que estamos aquí, ¿no? Porque es gente y muchos han muerto.
y algunos están enterrados ya. Madre mía, Pues madre mía. Gracias. ¿Cuál fue tu momento de verdad? Ese que no se te olvida. Pues mi vida, a partir de un momento, a lo mejor desde los 20 años, una cosa así, fue una sucesión de terapias y de psicólogos y de profesionales y de centros y de asociaciones y de todo lo que te puedas imaginar, y cada uno supongo que puso su granito de arena. Y estoy agradecido por todo ese camino. Pero lo cierto es que la primera vez que vislumbré un rayito de esperanza, la primera vez que, esa resignación de la que hablábamos, la primera vez que pensé que tal vez yo también podría encontrar una vida digna, que fue tal cual lo pensé, fue estando ingresado y cuando de repente vinieron a visitarnos personas que estaban en recuperación. Y sin que empezaran a hablar, me enamoré. O sea, hubo una sensación de enamoramiento. Y esa fue la primera vez que pensé, yo tal vez podría, ¿no? Hablabas de la envidia, tal vez había algo en ellos que me atrajo de sobremanera. Y lo que más me atrajo fue que no me hablaron de nada más que de su semana. ¿Sabes? Pensar que ellos eran como yo, que estaban limpios y que me estaban relatando una semana normal, eso era algo a lo que yo pensaba que no aspiraba, ¿sabes? O sea, llega un momento en el que la marginalidad espiritual que uno vive es terrible. Y yo, por ejemplo, a día de hoy, las cosas cotidianas son las que más valoro. O sea, ¿sabes? Tomarme un café en un bar, el ver un programa de televisión que me guste, el pagar mis impuestos, el encontrar sitio para aparcar. Es decir, cosas de la ciudadanía que antes estaba en mi sofá y estaba absolutamente compungido y miraba a lo mejor el telediario y decía, madre mía, cómo se mueve el mundo y yo no puedo moverme, ¿no? El hecho de participar en la vida, eso es algo que me levanta todos los días, fíjate. Que digo, puedo hacer cosas, tengo la capacidad ahora de vivir, de hacer cosas, de elegir, yo qué sé, cualquier cosa cotidiana. Me parece un lujo. Es que han nombrado dos cosas muy importantes que a mí me dijeron hace muchísimo tiempo, ¿no? Me dijeron, un adicto que tenga una meta, ¿no? De hacer cosas y que viva agradecido, que lo han nombrado con el café, con el sitio, con no sé qué, nunca recae. Solo por hoy. No es una garantía porque no todos los días No, claro. yo tengo la capacidad de vivir agradecido. A veces hago un trabajo extra, yo tengo mi rutina, ¿no? Para sentir ese agradecimiento, porque a veces el ruido, Sí. todas estas cosas, me hace como desconectar, ¿no? Esas dos partes que tú dices, ¿vale? Precisamente que yo soy uno de esta manera y cuidado que hay otro ahí que lo tengo que estar domesticando, ¿no? De, venga, tu rutina, tu historia, no sé qué, porque contigo te tengo miedo. Te tengo miedo. No me gustas. Ya. Sí, yo creo que esto de estar, por ejemplo, aquí tú y yo y tomar conciencia de, wow, ¿no? La conciencia de estar donde estoy es un tema de percepción y que nos aleja del ruido. Yo también uso mucho esa palabra porque es muy descriptiva. Es parte de esa conexión de la que hablábamos al principio. Exacto. ¿Qué se te rompió ese día que escuchabas a estas personas, no? ¿O qué se te encendió? Bueno, se me encendió la esperanza. Se me encendió la esperanza. Y es algo que no había sentido en muchísimos años. Yo tenía resignación,
y desde luego que fatalismo. Cuando uno llega ya a comprender que morirá de esto y que realmente ha sucumbido a la condena de su enfermedad, ¿no? Esa plena consciencia. Entonces, claro, esa esperanza, que lo decimos aquí con mucha facilidad, pero de repente ese rayito de esperanza fue algo realmente impactante. Y un impacto que mi condición rechazaba en un primer momento, porque hay muchas veces comparo la adicción con un virus que ha de propagarse, que es su función, propagarse, sobrevivir. Y la adicción encuentra sus maneras de propagarse y sobrevivir hasta el estado terminal, que es el matarte, ¿no? Entonces, claro, esa luz de esperanza lo que se encuentra es esa resistencia de la adicción al cambio, al cambio. Y porque el cambio, Dios mío, o sea, 9 años, tú 16 años, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que si bien cada pequeño cambio desde el principio hace mucho, son procesos muy largos, ¿no? Donde yo al menos sigo descubriendo infinidad de cosas, ¿no? Entonces lo que sentí fue esperanza y el principio, es decir, por imitación, es decir, bueno, pues me inspiraron, me inspiraron. Como decir, bueno, pues este es mi primer pasito, ¿no? Claro, decimos esperanza, llegamos a ese día, ¿no? Donde uno ya parece que se rinde, ¿no? Pero claro, yo me identificaba mucho con tu historia, ¿no? Yo pedí ayuda a mis padres con 18 años. Dije, uy, esto me hace sospechar que no es bueno para mí. Entonces lo senté y se lo dije. Paré con 37, que antes te pregunté y me comentaban lo mismo, ¿no? Para llegar a esa esperanza, el dolor, el sufrimiento, esas fotos como la que tú has nombrado, ¿no? Estaba en La Voz, que a veces parecía que iba súper bien todo, que la gente se paraba, pero yo me estaba escondiendo, ¡pua! Y que no se me viese, que podía tener en algunos momentos suerte o podía tener eso que iba buscando. Pero no podía, ¿no? Y claro, ¿por qué me gusta poner un poco a mí, hacer mucho hincapié en esa herida profunda del adicto? Porque esta enfermedad es una enfermedad que no es entendida por el propio adicto. El adicto viene cuando empieza en sus primeras fases, viene con una culpa terrible. Los familiares tampoco lo entienden. Una enfermedad muy cruel. Muy cruel de que uno se siente, cuidado, que se puede parar, que podemos tirar hacia adelante, que podemos construir una vida, que eso no nos exime de responsabilidad y tampoco entramos en la autocompasión, que no se trata de eso, ¿no? Pero es de, sí, de ser vistos, sí, de una mirada amable hacia el adicto, sí, de, oye, protegiéndose. Nadie está diciendo que te lleves acá a vivir a tu casa un adicto que seguramente te robe, ¿vale? Ponle límites amorosos, evidentemente, pero ostras, esos límites se pueden poner desde el amor. También, ¿no? Sí, eso es, bueno, acá has tocado 2 temas que me resultan súper interesantes. El primero es, bueno, se trata de una enfermedad familiar en el sentido en el que, claro, los seres más cercanos se ven involucrados en la misma espiral y a menudo ralentizan. Fue mi caso. Ralentizan el proceso porque no saben qué hacer. Y al final, cuanto más se me salvaba el culo, cada vez que me veían con los ojos amarillos, ya me decían, tú aquí, pum, a recuperarte en una clínica. Pero yo sabía perfectamente en mi foro interno de que, vale, pues hacía el paripé, pobrecitos, pero yo sabía que no era posible, ¿no? Y
Y luego el estigma que conlleva esta enfermedad. Es extremadamente estigmatizada. De hecho, hace poco he visto que hay muchos estudios antropológicos sobre el estigma de la adicción. El hecho de que a la sociedad no permite a una persona el descontrol del cuerpo. Es decir, un adicto es una persona que está descontrolada. Y eso, fíjate, el otro día estuve pensando una cosa, no sé si tiene ningún tipo de valor científico, pero la adicción es, probablemente por el estigma social, se convierte en más allá de una enfermedad, en una identidad. Solamente las enfermedades estigmatizadas se personalizan, es decir, es adicto, es seropositivo, pero no se dice es gripe, es cáncer, ¿no? Es un pensamiento que me cruzó la mente el otro día, digo, es curioso, ¿no? Soy adicto. O sea, forma parte de mi identidad. Lo cual te diré que al principio, hablábamos al principio, ¿no? De cómo me sentía yo, quién era. Cuando empiezo a dejar de consumir es cuando más pérdida de identidad total sentí. O sea, había un momento de pérdida absoluta, es decir, de despertar de 20 años o 25 de un letargo químico y de repente verme desnudo. Esto fue muy impactante. Entonces, lo cierto es que cuando me dijeron eres un adicto en recuperación, me lo tomé como la primera cajita sobre la que construir el resto. La parte de la aceptación de que uno tiene una adicción, ¿no? Es importantísima. Importantísima, ¿no? Porque ¿qué le pasa al adicto? El adicto se muere por controlar la sustancia, por parar. Y claro, no. Reconocer, como se dice por ahí, no. El problema no es la segunda, que es la primera. ¿Vale? Y llegar, que fíjate qué tontería más grande, ¿eh? Cuando yo lo escuché por primera vez, me hizo tanto sentido. Dije, pero qué tontería más grande, como no lo he pensado yo antes, ¿no? De verdad, ¿eh? Qué gran verdad, ¿eh? Totalmente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, darte cuenta de que te vaya cayendo el 20, como dicen los mexicanos, y ir comprendiendo que no. Pero la adicción no se trata de sustancias. La adicción siempre se trata de heridas. Y yo quiero empezar a visualizar eso, que es lo que hablábamos. No, señor, es una persona muy herida. Es una persona que no se comprende ni el mismo. Y imagínate vivir, ¿no? O sea, a mí me gustaría poner siempre el ejemplo, la garganta, de una pantalla de cine. Si yo viera en la pantalla de cine a mí mismo, ¿qué pensaría yo de ese chico en adicción activa? Creo que yo, si viera la verdad, creo que me conmovería muchísimo. Honestamente, me conmovería, ¿no? Si pudiera escucharle pensar, sentir, ver la locura que tiene, cómo va buscando su sitio, cómo no sé qué, el alivio que encuentra en la sustancia, aquel día que fue para él liberador. ¡Wow! ¿Lo abrazaría? Lo abrazaría, ¿verdad? Yo cuando escucho y tengo conversaciones honestas, me ocurre algo, ¿no? De repente noto presencia, de repente se me abre el corazón, de repente vibro con la persona que tengo enfrente, ¿no? Es uno de los regalos que me está haciendo el canal, ¿vale? Y que voy descubriendo porque tampoco llevamos tanto tiempo, ¿vale? ¡Wow! ¡Wow! Pero, ¿qué adictos? Dame adictos. Dame adictos en el lado de recuperación, ¿vale? Porque hay luz, hay luz. Yo desde que me mandaste el otro día las canciones, ¿no? Y las voy escuchando todos los días en el coche. La verdad, qué sensibilidad, qué bonito eres. O sea, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. De verdad, qué bonito, qué... ¡Wow! Y qué dolor, amigo, no te lo mereces, ¿vale? Ya está, gracias a Dios ya he hecho 9 años y seguimos trabajando, como bien dices. Pero qué guay. Bonito, la verdad es que
hemos mencionado la generosidad y lo que me cuentas ahora de la parte del cine me encanta, es la empatía, ¿no? Y es verdad que yo siento una empatía profunda por el adicto, porque al final nadie como nosotros comprendemos el sufrimiento que siente un adicto en activo, ¿no? Y especialmente luego en los primeros tiempos. Y la aceptación es esa, al final es aprender a vivir en la plena consciencia no negociable de que yo tengo este problema. Y es verdad que si me centro en no tomar ese primer sorbo o no tomar esa primera cosa, no tendré que preocuparme por las que siguen después, ¿no? Exacto. Porque tenemos esa condición. Y yo me acuerdo cuando empecé mi recuperación, el primer pisito que me cogí para cuando no estaba con mis hijos, muy, muy humilde, muy pequeñito, fui muy feliz ahí. Cuando volví a casa, siempre pasaba por delante de un bar que tenía una mesa afuera, una terraza, donde los estudiantes iban a beber. Y estaban todos... Y llegué a sentir una total gratitud por ellos, o sea, no envidia, sino decir, qué bien se lo están pasando y qué bien que yo no esté ahí, porque no sabría pasármelo bien como ellos. Y eso para mí fue muy importante, es algo que me sigue sirviendo a día de hoy. Qué bien. Me alegro mucho que la gente pueda disfrutar de algo, de tal, no juzgo, no me he convertido en un anti nada, claro. Sino que soy feliz donde estoy, porque sé que yo no puedo hacer un uso no patológico de ninguna sustancia o algún comportamiento que me provoque compulsión. Es la primera vez que lo escucho, desde este punto de vista, de ver a los chavales y decir, no, porque normalmente aquí, es que los demás beben desde la queja, desde no sé qué. Sí, pero cuando les veo sonrientes y tal, yo no era capaz de sonreír cuando hacía esto. Escondido. A lo mejor 20 minutos. Pero no, era una automedicación, no era por el motivo correcto. ¿Qué entiendes hoy sobre el dolor, la ansiedad, el vacío, que antes no sabías nombrar? Que me imagino que lo nombrabas a través de tus canciones. Bueno, si hablamos de composición, el dolor no era capaz de expresarlo del todo como lo puedo definir de forma que lo hago hoy, pero sí que lo podía escenificar o tapar en poesía, ¿no? Como un vómito, ¿no? Hoy en día, fíjate, yo, por supuesto que las cosas siguen doliéndome, sigo teniendo picos de ansiedad muy fuertes. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo en consumo yo tenía verdaderas crisis de ansiedad, pero terribles, o sea, de no poderme sentar durante 8 horas y solo me lo tapaba el consumo. O sea, era algo realmente terrible. Y sin embargo, a día de hoy, cuando tengo así picos de ansiedad, pues convivo de forma amable con ellos. Si, por ejemplo, a las 3 de la mañana empiezo a tener un poco de incomodidad en el pecho y de ansiedad, pues me quedo tumbado hasta que pase. Acepto el dolor y no... Sé que no tengo por qué huir de nada. No tengo por qué huir de nada. Y acepto otra palabra que se repite en esta entrevista, el impacto de las cosas. Porque en el fondo, en mi condición de adicto, hay mucho miedo al impacto de la vida. Y ahora permito ese impacto. Permito ese impacto, con todas las de la ley, aunque me tumbe. Y suceden cosas. Y cuando permito el impacto, magia. Estoy vivo.
cuando yo, bueno, bajo mi experiencia y por lo que voy viviendo, ¿no? Cuando permito el impacto, cuando acepto el regalo, porque el momento a mí me viene el impacto cuando no quiero mirar, ¿vale? Y de repente ya que mires. Sí, porque si no volvemos, estamos en círculo hasta que lo miramos de verdad. Es que, y ahí puedo, no sé, sentir que ese impacto tiene un sentido, que tienen para que al final haga una versión más bonita de mí, más fuerte, más poderosa. Y sé que suena mal, a lo mejor, ¿no? Pero es verdad. Y me gusta mucho. Porque esa sensibilidad extrema que adoro. O sea, que yo casi, y siempre que venís termino con la lágrima. Pero es que me gusta, me parece bonito. Ostras, pero también esa dureza de decir, ese guerrero que también está ahí, sé que no se doblega, también me gusta. Y esos varapalos he aprendido a agradecerlos, porque me enseñan, porque me hacen más fuerte. Y combinar ese, como decías en la canción de Cicatriz, yin yang, vale, es que es puro yin yang. Y me gustan los dos lados, me gusta el sensible mucho, me gusta el guerrero, el duro, el que tira, el que soluciona, el que tiene ese ímpetu. Y todas las cosas que vienen, yo llegué a la conclusión ya hace tiempo, ¿no? Unas son para agradecerlas, este momento. Gracias. Y luego hay otros que también agradezco, porque me enseñan, porque me colocan, porque me quitan de mi sitio, a veces loco, ¿no? Y me vienen para decirme, Alberto, ahí, ese es tu sitio. ¿Vale? Y yo, una persona como tú decías antes perdida, lo necesitaba. Claro. Y qué bueno poderlo contar, qué bonito el aprendizaje, qué bonito poderlo mirar con perspectiva, qué guay que haya gente ahí en este momento, ¿no? Y que alguno, a lo mejor no lo puede entender hoy mucho, ¿no? Porque yo escuchaba muchas cosas que me gustaban, lo que escuchaba, pero no lo podía comprender. Pero que si hacen caso, que si tiran hacia adelante, que si confían, que si imitan, que si se dejan de rollos y descubren que el enemigo está aquí. Hay una manera de vivir, de verdad. Sí, ahí la adicción es un ladrón. Yo, por ejemplo, siempre pienso que nunca dejé de soñar, nunca dejé de tener ganas de hacer un viaje, de enamorarme, de tal, y sin embargo de estudiar algo. Y sin embargo la adicción me lo robaba todo. Yo, por ejemplo, tenía la ilusión de estudiar composición. Me fui a Londres, me apunté, me cogieron. Di la primera clase. Al segundo día llegué a la puerta y mi enfermedad me dijo, no, vete al bar. Y me fui al bar. Terrible. Y al día siguiente volví a la universidad y me dijo, no. Y nunca pude volver. El sueño de mi vida. Y para mí era eso. Era cada vez que tenía un anhelo, cada vez que tenía un sueño, cada vez que tenía ganas de algo, la adicción me lo robaba. Y de ahí el milagro, la consciencia, la conexión de poder aspirar a cosas a día de hoy. Y de decir, y de permitir el impacto del amor, o de permitir el hecho de que me voy a apuntar a un curso de algo que me interesa, porque la adicción no me lo va a robar, o cariño, nos vamos de viaje. Eso para mí es maravilloso, y al final es el mensaje, creo, más bonito, ¿no? De decir, no has de resignarte a ello, sino que posiblemente puedas recuperar esos sueños. Y vivirlos. Y vivirlos. Y vivirlos, totalmente. Si pudieras hablar con tu tú, con el tú de hace 20 años, ¿qué le dirías sin juzgarlo? Mete la pantalla de cine que te ha gustado. Sí, me ha gustado, sí. Y ahora vete 20 años atrás. Uf, ¿qué le dirías ahora sin juicio? Pues supongo que sentiría una
una empatía enorme, me sentiría tentado de darle consejos que no comprendería. Me sentiría tentado de acortar el sufrimiento, del bálsamo. Es un poco, yo creo que tiene un poco que ver con la educación, ¿no? Es decir, muchas veces a los niños, por mucho que les cuentes cómo son las cosas, hasta que no las viven, no las experimentan, no aprenden. Y amo profundamente mi proceso. Y el que fue. Y entonces yo creo que me limitaría a darme un abrazo y a decir, bueno, pues nos vemos en unos años, ¿no? No sabría decirte mucho más. Yo estaba pensando mientras tanto, ¿no? En qué le diría yo, ¿no? Y es que coincido plenamente contigo. Y lo único que le diría es, anda, cabronazo, dame un abrazo. Sí. Intentaría darle cariño, solamente darle eso que él no se podía dar, eso y no le diría nada. Creo que sería intentar darle un abrazo en sentido, que sintiera que no está solo. Sí. Y un poquito más. Sí, las mismas ganas que tengo de darle un abrazo a una persona que está pidiendo ayuda, ¿no? Una persona que le puedes ver. Es que hablamos de adicción, ¿no? A mí, yo el canal, mi puerta es la adicción, pero mi canal no va a ser de adicción. Mi canal es de vidas humanas. Y claro, conozco mucho de esto, pero quiero entrar más profundo, quiero abrirme mucho más, porque hay mucha gente por ahí. Hay mucha gente. Vivimos en una sociedad que te diría que millones y millones de personas necesitan un abrazo. Pero un abrazo sin juicio. Y por lo menos decirlo. Por lo menos tener un ratito que dure un vídeo 1 hora. Algunos irán más, otros eso. De tomar conciencia de... Hostia, que me tengo que abrazar. Ostras, que tengo que dar un abrazo a otro. Que vivo muy neurótico, que vivo mucho en mi mente, que me hay mucho ruido, que no veo, que no paro. Sí, enhorabuena por tu canal, Alberto, porque al final das foco a las historias personales. Y eso es, a mi modo de ver, una bonita manera de sanar cicatrices de otros. Hay una frase que leí el verano pasado, que en un viaje a Rotterdam, en un foro de adicción, que me encantó y decía: nunca te avergüences de tu historia porque podrías salvarle la vida a otro. Y es verdad que cuando uno describe la herida que otro también sufre, es como un bálsamo. Es decir, wow, ¿no? Y enhorabuena, porque es verdad que reconocemos mucho lo físico y nunca lo mental, lo espiritual, lo emocional. Y es verdad que existen las heridas, que existen las cicatrices, y es bonito abordarlo. ¿Y qué no te hace débil? Tener heridas. Te hace fuerte. Es una debilidad. Las escondemos. Soy débil cuando las escondo. Ahí es donde estoy mostrando mi debilidad. Pero cuando uno las saca, las vomita, las expresa, las muestra, este soy yo. Te hace fuerte. Bueno, este soy yo no. Este también soy yo. Sí, sí, sí. Que quede claro, porque ese no soy yo. Yo no soy una persona herida y desvalida, ni mucho menos. Muy lejos de eso. Pero también soy eso. Sí, es verdad. Hablar desde la vulnerabilidad crea lazos muy bonitos. Mostrarse como quien es sin vergüenza, creo que es fácil. Que no es fácil, que es muy poco habitual, creo. O sea, cuesta ver en la sociedad gente que, por así decirlo, se baje de la moto, ¿no? Y porque la vulnerabilidad es percibida como una debilidad. Yo no me bajé, a mí me tiraron de la moto.
Yo tengo que decir lo que yo... Tan inteligente no fui yo, me tuve que dar 7 vueltas. Sí, pero desde luego en mi educación emocional me gusta entrenarme a mostrar lo que siento, sea negativo o no, a enseñar mis cicatrices y no a percibirlas como un signo de debilidad. Bueno, ahora ya con toda esta conciencia, de verdad, ¿qué le dirías a alguien pues que tiene este problema de droga, ¿vale? Pero también, ¿qué le dirías a esas personas que tienen ese problema emocional? Y ya a ellos, por favor. Bueno, pues gracias por llegar hasta aquí. Si crees que estás teniendo un problema con el consumo de drogas o cualquier consumo de sustancias, o tal vez un comportamiento adictivo, pues hoy podría ser el día que marque la diferencia, y esto puede ser un simple mensajito a un ser querido, no tiene por qué ser para empezar un experto, pero a lo mejor una persona que pueda orientar hacia los muchos recursos que existen para la recuperación de la adicción. Y yo te animo a ello porque si cruzas ese puente te sorprenderá mucho lo que te encontrarás. Y a quien esté con una profunda herida emocional, pues también que acostumbre, como decíamos, a hablar desde el lenguaje del corazón, que es el de la vulnerabilidad, a exponerlo, porque podría salvarle la vida a una persona con la misma herida, y que también pida ayuda porque hay esperanza. Un millón de gracias. Bueno, yo sí que, como en mi canal, yo sí puedo hacer publicidad. Tiene un canal en Radio María, ¿verdad? Donde se habla de adicción y donde le podréis escuchar y seguir, de verdad, a gusto. A mí me encanta estar con personas así, con esa sensibilidad especial, con esas heridas profundas, con ese valor para mostrarlas y con esa generosidad, de verdad. Bueno, Si tengo algo ahora mismo, si yo tengo que definir a Emmanuel Lehmann, generosidad. muchas gracias. De verdad, Muchas gracias. Muchas gracias. Y si eres tan generoso, él nos va a cerrar pues con otra canción. Toca la que tú sientas, la que a ti te vibre. Por favor. Me Si apetece, te vibra esa. me apetece la que me encanta a mí, sugeriste. bonita canción. Se llama El Teatro del Fuego y es parte del último disco que he sacado, que se llama La Letra Pequeña. Que la letra pequeña va de esto, ¿no? De aquello que no vemos, la parte que cuesta mirar y que sin embargo está en el contrato. Hoy me dejo llevar por una corriente de aire, una luz llena al cielo sordo e imperturbable. Las fronteras no son más que unas hileras de alambre bordado en punto de cruz, relieve y rasante, donde solo silba el viento. Tuyo un indicio, una luz, un destello, donde solo retumba el eco. Hoy crepita en mi pecho, Teatro del Fuego.
De pronto soy como Alondra en su ascenso migrante, trapecista en un circo ambulante, respirando a pleno pulmón. Disparen, dio la orden el almirante, media luna en su cuarto menguante, y entré en otra dimensión. Al instante se derramó el alba del gran manto de la oscuridad. Se avivó la llama de la esperanza y chasquean mi incendio, el teatro del fuego. Vislumbré señales de humo de tribus lejanas, presagiando el presente y futuro. Avancé a tientas, a gatas, y me quemo, me quemo, me quemo, me quemo en la ausencia que dejó tu piel. Tengo las agallas del pirata y blandí la espada del ángel Gabriel, y mi pulso volvió a ser latido al primer atisbo de rayo y sosiego. Horizonte pálido y vivo, hoy es noche de estreno en el teatro del fuego. Millón de gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Alberto. Nada, chicos.